Pues comencemos. Muy bien. Hola, ¿qué tal amigos de su canal Noticias Mundo América? Con las informaciones, con la actualidad. En el día de hoy tenemos una querida y una bellísima invitada desde España, Madrid, España, nuestra amiga Amalul Núñez López, quien estará con nosotros regalándonos un poco de su tiempo y brindándonos algunas informaciones con nosotros, compartiendo algunas historias de estas que se vienen dando en toda la noticia en lo que es la pandemia que estamos viviendo en todo el mundo, pero más precisamente en España. En España, uno de los primeros países que adoptó medidas contra el confinamiento y adoptó medidas drásticas para combatir la pandemia que nos tiene a todos encerrados. Esa medida dictada por la organización que todos conocemos y todo esto. Entonces España ahora vemos cómo se vuelca en los titulares mundiales de todas las noticias. España nuevamente con más casos de coronavirus en el mundo, donde comenzó luego de China, donde comenzó más bien en Italia. En China comenzó en Wuhan, después se expandió a Italia, después pues España, el tercer país con más casos, ¿verdad? Sí, en principio sí. A ver, cuando empezó la primera oleada, sí que es verdad que teníamos contagiados, sobre todo el nivel de muertos era un 20% a nivel mundial. Es decir, teníamos el índice más alto. Pero te voy a corregir en una cosa. No fuimos los primeros en ponernos en marcha contra ese virus. Todo lo contrario, es decir, desde diciembre de 2019 ya se sabía que estaba esto, que ya existía este Sí. problema. La OMS avisó al gobierno y el gobierno hizo caso omiso porque, lógicamente, nosotros tenemos un gobierno chavista en España. O sea, somos Europa y parece que estamos en otro lugar del mundo. Entonces, ¿qué ocurre? Que tenía que haber un 8M. El 8M es la fiesta o la declaración del feminismo y reúne mucha gente, muchísimos, cientos de miles de personas. Y fue el foco justamente en ese tramo de 7, 8 y 9 de marzo, los tramos de mayor nivel de contagio. Es decir, la gente acudió a esas manifestaciones, a ciertos eventos políticos, a ciertos eventos culturales y ya iban contagiados y contagiaron lógicamente a mucha más gente. Ahí es donde ya no fueron dos o tres, como decía el doctor Simón, que más que un doctor parece en fin, vamos a dejarlo ahí, entre comillas. Ajá. Dijo que iba a haber uno o dos casos y de ahí pues de repente nos encontramos con miles de casos, miles. Ellos Pero siguen teniendo en sus cifras que son 32.000 muertos, pero llevamos más de 50.000. Esa es la realidad. es decir, que a la cifra actual hay más de 50.000 muertos a causa de la pandemia. 53.000 es la 53 última mil. cifra que se baraja, pero no a nivel gubernamental, sino a nivel no oficial, desde fuera, los que van investigando y gente que que no es pro gobierno, es el que está dando las cifras reales. Sí, pero a 8 meses de pandemias, Uh hoy -huh. 10 de octubre, ya por allí en España, me imagino que ya son casi, ¿qué hora tiene por allí? ¿Tenemos cuántas horas de diferencia tenemos? 8. Aquí son las 7:20 de la tarde. Bueno, la última actualización dice que España tiene unos 800, casi rondando por los 900.000 casos de coronavirus eh, Contagiados, en contagiados, sí, teoría. Vale, en pero todo es teoría. Es en decir, teoría. que no son cifras exactas, No son, ni siquiera son reales. ni Es siquiera son decir, el nivel reales, de son contagios cifras en realidad de maquilladas. coronavirus es menor. Es menor Es el menor. Te nivel voy a de... explicar por qué. A ver, El caso explícame del eso. otro día de un compañero de trabajo. Estaba estornudando, tenía un catarro, el típico catarro, estornudo de toda la vida de Dios. Se fue, le hicieron un informe médico, dijeron que sí, que era un catarro, que no había más nada, le hicieron la prueba del COVID y en el informe pusieron que tenía eh, un caso grave y agudo respiratorio y dieron Sí, COVID positivo. Y no es un COVID, es un no es un catarro. COVID. Entonces, ahora todo el que vaya con una gripe, un constipado o cualquier cosa que esté relacionado con un estornudo o con los alérgicos, ¿no? Yo, por ejemplo, soy alérgica en el otoño.
con problemas respiratorios y tal, ya eres COVID positivo. Sí. Ya eres COVID. Es decir, esas pruebas que hacen del bastoncito en la nariz no sirven para nada, es simplemente para dañar. Y en muchos casos, Es que es lo que decir, se está te corriendo la refieres a voz, la prueba, perdón que te dime, interrumpa, te refieres a la prueba PCRs. sí, esos PCRs no valen para nada. Esta No prueba valen para rápida. nada, pero en ningún sitio del mundo valen para nada. Es decir, lo que realmente vale para saber si tú tienes COVID es un análisis de sangre. Ok, Ese no, es el que va a que es más determinar preciso. realmente. Que es más preciso. Exactamente. Todo lo demás te puede llegar a dar positivo en algo, pero simplemente con un catarro. Con un catarro ya te da. Entonces, los que Ok. realmente tienen COVID eh, es con análisis de sangre. Al final, bueno, ya van ya muchas veces al hospital y a urgencias ya con claros síntomas de todo lo que provoca el COVID, de falta, o sea, problemas respiratorios, dolores musculares, te falta el paladar, no eres capaz de saborear nada, en fin, dolores de cabeza intensos. Eso ya es, ¿vale? Aunque también puede ser una gripe fuerte, porque es que el problema es que se confunden, ¿vale? Se confunden. Pero bueno, basándonos en que eso es COVID, pues bueno, en realidad el número de contagios es menor. Es más, para que te hagas una idea, ahora mismo el nivel de contagios en Madrid ha bajado un 62,1%, pero en Navarra, que es una provincia más pequeña, está mucho más alta, ¿vale? Entonces, el gobierno ha decidido decir que si hay más de 561, me parece que es, confirmados de COVID por 100.000 habitantes, automáticamente estamos en riesgo, ¿vale? Bueno, Navarra, a ver, Madrid tiene más de 100.000 habitantes, tiene un par de millones o tres, no sé, ¿vale? Sí. Y los contagios diarios han bajado, te comento, o sea, 62,1% han cerrado 4 alas de diferentes hospitales dedicados exclusivamente a COVID y las urgencias están vacías, están con casos normales, una rotura de pierna, un accidente, cosas normales. No hay casos Pero, ni en residencias de ancianos ni nada de momento. Es decir, pero sabemos lo que de. hay ancianos contagiados, pero está todo controlado. Sí, pero mi pregunta es: Sí. mientras otros países, ejemplo en América, aquí en Mm. América, son criticados por el manejo de la pandemia y en su comienzo se decía que iba a haber un tipo de, así pudieran llamarle, un tipo de corrupción en lo que era el manejo de la pandemia, en manejar los números. Entonces, hay países aquí en Latinoamérica que fueron criticados fuertemente porque tuvieron un alto índice de contagiados. Es Ujú. decir, y tú diciéndome eso, que entonces de reducir la cifra, porque eso es lo que se ha mencionado siempre, que países iban a ocultar las cifras reales. Entonces tú me estás diciendo que en España abultan. Es decir, sobre los números A reales ver, le ponen más claro. arriba. Mira, el número real según el gobierno es Es de algo como, no sé si 32. me entiende, es algo como que es lo contrario, ¿eh? No, claro, a ver, el problema es que en España, con respecto a los demás países, y no quiero menospreciar ningún país, pero digamos que la tecnología para nosotros es mucho más al alcance de la mano, es más económica, entre comillas, podemos acceder Sí, a muchos datos que, por ejemplo, en Sudamérica o en otros países, India o África, no tienen esa posibilidad, ¿vale? Y no quiero comparar países porque cada uno tiene lo que tiene, pero sí, claro. lógicamente para nosotros es mucho más fácil acceder a información real desde el individuo, es decir, yo no pertenezco al gobierno, pero yo como individuo independiente, pues con el grupo con el que yo trabajo para todo el tema de esto y otros temas, resulta que podemos llegar a las cifras reales, aproximadas, ¿vale? ¿Qué hace el Sí. gobierno? Minimiza eso. Es más, fíjate, cómo será la payasada, porque es de payasada ya, de llegar y en una semana decir, no, es que tenemos 26.000 contagiados. Al día siguiente de repente bajan, o sea, muertos, perdón, 26.000 muertos. Al día siguiente bajan y dicen que no, que son 24.000. De repente hemos perdido 2.000 muertos. No sabemos dónde están. Sí. Al día siguiente suben a 25 y luego bajan a 21. Después se quedó en 20. Es decir, hay 6.000 muertos que no aparecen por ningún lado, según el gobierno, ¿vale? Pero luego vas contabilizando
y en realidad estamos ya cerca de los 53.000 muertos. Es decir, la pandemia no ha sido ningún chiste, es una realidad, pero les encanta el poder negociar con todas esas cifras para, lógicamente, tener a la gente en un puño. Es decir, si la gente tiene miedo, la gente no se mueve. Y hay miedo, evidentemente. ¿Por qué? Porque también hay mucha ignorancia. Porque en televisión española es muy raro que tú veas imágenes de muertos o de ataúdes, como hemos visto en Brasil, por ejemplo, y lo han echado. Y las Pero fosas comunes que en han tenido Ecuador que que estuvo hacer muy... para que no exista ese contagio. En Madrid no has visto nada de eso. La gente no lo mm, sabe. La gente se piensa que esto es, bueno, una gripe, como pasó hace 100 años en España, que hace 100 años tuvimos también una pandemia de gripe A, y, y ya está, y lo están pasando más o menos. ¿Entiendes lo que te quiero decir? sí. Es decir, se creen la mentira. ¿Qué ocurre? En- Dime, dime. sí, entonces otra que cuando te hablaba fuera de cámara, te hablaba que una de las quejas de los ciudadanos allí en España es que se quejan mucho porque el gobierno varía Mm, mucho la medida. Es decir, un día amanece de un color y otro de color. Un día dice que por las mascarillas son supuesto. Sí, 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 obligatorias sí, sí. y otro día dice que no. Sí, es verdad, van mentira tras mentira. Y todo depende de cómo se levanten. O sea, si el café les ha sentado Sí, bien, bien, y si no, nada. Nosotros tenemos un gobierno, tú sabes que España está dividido en comunidades autónomas. Cada comunidad autónoma tiene su presidente, tiene su gobernabilidad, tiene el factor de poder hacer y decidir por esa comunidad independientemente del gobierno. El gobierno solamente lleva un par de ministerios que sí que, digamos, la Comunidad de Madrid, por ejemplo, o las comunidades de cualquier otro lugar de España no lo tienen al 100%, ¿vale? No lo manejan al 100%. Aquí en Madrid, concretamente, nos gobierna el PP, el Partido Popular. Nuestra presidenta se llama Ayuso. sí, Y todo el tema, a ver, ¿cómo te explico para que entiendas un poco? Tú mira una tarta muy bonita, ¿vale? Y en esa tarta bonita vas a ver diferentes adornos, que son las diferentes comunidades. Bueno, pues la perla que está arriba del todo, la joya de la corona de esa tarta, es Madrid. Si Madrid la cierran, la vetan para el tema de salidas, para el tema de economía, se cierran negocios, a la gente se la asusta y no se la deja salir de casa. Es decir, ahora mismo el impacto económico en Madrid a la baja es brutal. Si Madrid sí. cae, cae España entera. Esto es un efecto dominó. Es un efecto dominó. Si Madrid cae, cae todo, porque la economía del país, digamos que nace de Madrid porque es donde más empresas, oficinas y más movilidad hay, ¿vale? A la hora de expandirse no solamente a España, sino al resto de España. ¿De acuerdo? Entonces, esta gente, pues un día te dicen, no, no, vamos muy bien, muy bien. Claro, la Muy gente se bien, bien. Y anima, otro empieza a día... salir, ya empieza a consumir, empieza a ver trabajo, ya no les interesa. Al día siguiente, después de ese, te dicen, no, 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 es que claro, la gente es una irresponsable porque han subido en 1.000 contagios en 24 horas, ha habido no sé cuántos fallecidos, tal. Claro, no te puedes fiar de un gobierno que no tiene las cosas claras, porque no las ha tenido nunca, o quizás las tiene tan claras que es mejor engañar al pueblo, porque el pueblo de repente se ha vuelto estúpido. Y perdona, pero es así, Recuerdo, sí, claro. recuerdo que en el mes de abril, Sí. a finales de abril, el gobierno, como la gente estaba agostiada por estar encerrado y Uh-huh. los niños y todo esto, y le afectó mucho psicológicamente a los niños que no podían ir a los parques, que no podían Sí. recrearse y nada, de todo esto. Entonces, el gobierno optó con dejar que la gente, que tuvieran un chance de ser que la Sí, gente hubo horarios de salieran y a salida. Sí, nos recrearse. pusieron horarios de salida, como en la cárcel. Igual. Sí, pero muchas personas se temía de que era un pedazo como decimos aquí en mi país, de salchichón envenenado, es decir, una trampa, para luego decir de que miren que ustedes salieron y miren ahora la curva subieron porque ustedes querían salir y esto. Entonces se le decía a la gente que tuviera ojo, cuidado con eso, que no Mm, salieran todo, porque el gobierno quería que la gente saliera.
Entonces, cuando la gente estuviera en la calle y las cifras subieran, entonces decirle al pueblo, miren, ustedes querían salir, pues cojan ahí. Y mira Entonces, lo que han hecho. Miren lo que han Sí, hecho. Entonces, el efectivamente. gobierno A ver, eso es usando... una realidad al 80%, ¿vale? Lo que acabas de contar. Sí, ¿Cuál es el otro 20%? La gente sí tuvo cuidado. No todo el mundo somos igual y sí que es verdad que hubo imágenes que salieron en televisión de cómo la gente iba como en manada. Eso no se podía manada. permitir. Lógicamente, sí que es verdad que hubo más contagios, pero no aumentó el número de fallecidos. Hubo contagios, porque la gente, pues bueno, empezó a salir y muchos no llevaban mascarilla, algunos no llevaban guantes, es decir, como que no pasaba nada. Pero te vuelvo a repetir, todo esto, a ver, es que a la gente hay que verla psicológicamente. Es decir, si tú el miedo que le metes es de lo que tú dices en la tele, pues la gente ignorante, porque no se les puede llamar de otra manera, se van a creer a pies juntillas lo que ese gobierno está diciendo. ¿Por qué? Porque es el gobierno que han votado, ¿vale? La gente que no ha votado ese gobierno, ¿vale? Igual que mucha que ha votado, pero por norma, la gente que no ha votado sí que ha tenido más cuidado y ha estado observando muy mucho todo lo que se hacía. De repente empiezan a decir que eh, la gente joven no se contagia y no muere, ¿vale? Porque son jóvenes, porque es un virus que ataca a la gente mayor de más de 60 años, 65, y a gente pues que bueno, tiene problemas pulmonares, problemas de corazón, enfermedades graves. ¿De acuerdo? De Sí. repente mueren bebés, mueren niños, se contagian y te quedas así y dices, ¿en qué ha cambiado? ¿Cuál es el problema de todo esto? ¿Qué es lo que se suele hacer normalmente? Es decir, cuando hay una enfermedad, evidentemente hay que cuidarse mucho, pero es bueno tener defensas para esa enfermedad. No te digo con esto que la gente se tenga que contagiar, pero sí que hay que defender el cuerpo de ellos. Si nos metemos en una burbuja, al final nos tose un mosquito y nos morimos. Y eso es lo que no se puede permitir. También decían al principio, después ya rectificaron, que si lo cogías una vez ya no lo volvías a coger. Mentira. Lo puedes coger dos Sí. veces, lo puedes coger tres veces. Sí que es verdad que en cada vez es diferente. Los síntomas son distintos, a unos les Ok, afecta más y a otros menos. cada vez menos mortal. Claro, al final te haces más fuerte. Es decir, yo, por ejemplo, en su momento, antes de que apareciese y de que nos confinasen, tanto yo como mi hijo estuvimos enfermos de COVID. Él Sí, lo tú ha me vuelto a contaste en tu coger. familia. Claro, nosotros Sí, dos nada más. Gracias a Dios, sí. solamente ¿Y nosotros. qué Bueno, aquí tiempo le estoy. duró? ¿Qué tiempo más o menos le duró? Urco estuvo bastante mal porque él tiene problemas respiratorios de asma y de tal, con lo cual es alto grado de sensibilidad. Él estuvo 4 días muy malo, pero muy malo. Yo vigilándole por la noche, se quedaba sin aire, creí que se nos moría. Después estuvo como 15 días más, o sea, unos 20 días en total. Yo estuve casi un mes. A mí no me afectó tan fuerte, fue más débil, pero me duró más, ¿vale? Quizás porque, bueno, pues yo hago una vida sana y me alimento de otra manera y bueno, pues esas cosas los chicos jóvenes pues beben y tal y, bueno, pues a lo mejor debilita el cuerpo o no, no lo sé. Ahora la ha vuelto a coger porque él es sanitario y, lógicamente, trata con enfermos de COVID. Entonces ha Sí. sido un contagio de COVID, pero claro, con la mala suerte de que esta vez sí que ha contagiado, por ejemplo, a su padre, pero su padre está estupendamente bien, siendo una persona de alto riesgo. Él ha estado 2 días realmente malo, malo, con fiebre y con todo. A los 2 días empezó a mejorar y ahora ya, pues bueno, llevará 3 semanas, unos 21 días y está estupendamente. Está, pues al ser sanitario le tienen que hacer cada semana la prueba del COVID, pero claro, no es una prueba de sangre, es el dichoso bastoncito que si está un poco constipado porque tiene alergia y tal, le va a dar positivo en todas las veces. Entonces, En por eso te todas las digo veces. que las PCRs realmente, por lo menos las que llegan a España, yo no te digo lo que llega a otros sitios, pero lo que llega a España no es fiable. No es ¿Y fiable. ha tenido información de dónde llegan esas pruebas? La mayoría vienen de China. Es que es el colmo. O sea, es que es el colmo. Pero bueno, ¿Eh? es que aquí se han descartado cantidad, bueno, se han gastado millones el gobierno en empresas de China, ¿vale? De alrededor de Wuhan, de la ciudad centro de la enfermedad, ¿vale? Se han gastado millones cuando en España hay empresas que compraban incluso en Canadá y en la misma España que se han dedicado a fabricar
mascarillas, guantes, las batas para los médicos y tal, y no se les ha dado ese dinero ni se les ha comprado. Se ha comprado en China, ¿vale? Oh, Se ha comprado en China. O sea, es que hasta ese punto la estupidez de un gobierno, claro, a la vista de todos, pero no son tan estúpidos, son muy listos. Es que el tema está ahí, en que son muy listos, ¿vale? Ellos tienen un propósito, son comunistas, quieren dar un golpe de Estado comunista y están encaminados y obcecados a ello. Ese es el problema. Y España está en Europa, no está en ningún país que el comunismo pueda emerger de esa manera como ellos pretenden, ¿vale? Pero claro, eso también está perjudicando. O sea, si ya miramos el perjuicio que tenemos ante Europa, que nos han quitado todas las subvenciones, que no quieren saber nada de nosotros, que Estados Unidos nos ha vetado, que ya prácticamente pues somos como, no sé, la última porquería que hay allá en una esquina que no la quiere nadie, tú fíjate hasta qué punto han bajado a un país que, a ver, que no era el mejor del mundo, pero aquí se vivía bien, había trabajo, la gente estaba bien y era feliz, y de repente la vuelves borrega, borrega. Da pero igual si los niños van al cole o no van. Ah, ahora tienen que ir, claro. Ahora sí tienen que ir. sí, Claro, que, ahora hay cole y los niños tienen que ir. Si el padre dice que ejemplo, no, encima le multan. sí, ejemplo en mi país, aquí en República Dominicana, Ujú. la clase van a iniciar, pero de manera virtual, que no se puede presencial. Tú me estás diciendo que en España van a iniciar las clases en los No, no, ya colegios, las han iniciado. ya Están las desde han iniciado septiembre. Sí, sí. A ver, es desde septiembre. presencial y virtual. Creo que es un 75% presencial y un 25% virtual. Pero no tiene sentido. O sea, a ver, esos niños salen a jugar al patio, se pueden ir a los parques. Es decir, ahora mismo estamos confinados por zonas, además del estado de alarma que ha decretado el presidente Sí. Sánchez, el despropósito, simplemente porque un juez le ha dicho que lo que está pretendiendo es ilegal, y entonces coge un real decreto y declara un estado de alarma en Madrid. Solo en Sí, Madrid. bueno, el periódico Marca ha publicado Madrid bajo estado de alarma. Pero no es cierto. No estamos en estado de alarma, porque siguen llegando vuelos desde el extranjero, ¿eh? Lo que no nos Sí, dejan es salir, ni a nadie de España entrar en coche. Pero los vuelos existen y los trenes también, de bueno, largas como tú estás distancias. allí en Madrid y allí está el aeropuerto, el puente aéreo prácticamente muy importante, que es el aeropuerto de Baraja, tú me dices que siguen Exactamente. llegando vuelos Claro. y, Entonces, y a todo ver, eso. ¿dónde está? ¿Dónde está? ¿Sabes lo que te ¿Y quiero la decir? gente sigue en la calle o cómo va eso? A ver, la gente sigue saliendo. Sí que es verdad que desde que nos pusieron los horarios aquellos, la gente es muy precavida a la hora de salir. La gente joven sale mucho más bien de noche, a partir de las 10 de la noche hasta las 12, una. Hoy es sábado, hoy es un día de salidas. La gente va a los restaurantes y va a los sitios de fiesta y se monta en la fiesta. Sí que es verdad Y que la, hasta las 11 de la noche solamente están permitidos los restaurantes, ¿vale? Pero la gente está en la calle. y la fiesta, cuando te refieres a fiesta, ¿qué tipo de... ¿Te No, refieres a pues de salir, discotecas pues o salen qué? 10 amigos juntos, se toman un Oh, botellón, en fin, mientras caminan, mientras van. Sí que es verdad ok. que más de 10 personas son disueltas porque no es lo lógico. Bueno, tal cual lo expone el gobierno, ¿vale? Dicen que no es lo lógico, pero resulta que luego ves en otros sitios que hay cientos de personas, pero claro, como son los que llamamos aquí perroflautas, y que me perdone Dios, pero es así, los ignorantes que se creen que saben de todo y no tienen ni idea de dónde tienen la mano izquierda ni la derecha, pues ahí se pueden juntar 50.000 de botellón en la calle y no pasa nada. Ese es el problema, ¿vale? Para unos sí y para otros no. Es decir, los barrios, digamos, pudientes de Madrid, que se consideran pudientes, La Milla de Oro, Moraleja y tal, están como muy vetados. La policía está muy pendiente allí de que nadie salga. La zona en la que yo vivo también es de alto standing, entonces como muy pendientes de que la gente no salga, que no se reúna, que tal. Pero luego te vas a Vallecas o te vas a Lavapiés y está a tope de gente. ¿Y las playas? ¿Qué tal las playas? En Eh, verano ha habido muchos problemas, la gente muy descontenta, habían hecho, bueno, como parceladas las playas, había que pedirlo a través de una aplicación que no funcionaba, tenían que bajar, los chicos que estaban allí, pues claro, dando la cara, la gente enfadada.
Sí que es verdad que luego había zonas en las que hacían botellones y se han visto imágenes de cientos de menores, o sea, de gente haciendo botellón, menores y mayores de edad, pero bueno, hasta 20 y tantos años, juntos todos. Ahí subió el nivel de contagios una brutalidad. Es cuando se dieron cuenta de que los jóvenes también se contagian, que no es algo que tienen y lo expulsan para los demás, no, también se contagian y también contagian a su familia. Entonces esto es como una red, ¿no? Sí. Se va haciendo grande. Empiezas con uno, pero ese contagia a tres, esos tres a Y otros tres, termina al final se hace grande. Es decir, también es y un lo poco lleva. el respeto de la gente y a veces pues no lo tienen. Y eso es un problema. Eso también es Bueno, un y problema. en otra pregunta, ¿cómo entonces a nivel porque tú sabes que esta pandemia, el factor económico es su sábana, su manta? Entonces, ¿qué tal, cómo está la economía en España, el desempleo, cómo el Ha gobierno subido. sí, Ha subido, tenemos un nivel de paro brutal, brutal, pero es que el PIB nos ha subido a un 14%, es decir, tenemos una deuda pública brutal y más que vamos a tener, y más que y vamos a aún tener, más, porque si y ya aún no más? tenemos el apoyo de Estados Unidos como lo teníamos, porque pertenecemos a la ONU, ¿vale? Y a la Unión Sí, Europea. Entonces, a la ONU, me he equivocado. Bueno, a los cascos azules, ¿vale? Para que me entiendas, es decir, sí, ejército y tal, siempre había, digamos, un yo te doy, tú me das, ¿vale? De información que venía de Estados Unidos, de Canadá, de tal, todo eso está vetado, nos han vetado directamente. Y en Europa, con el tema del Brexit, ahora, mira, te lo voy a decir claramente porque además tengo los datos por aquí. Mira, España va a ser contribuyente, ¿vale? Ya no va a ser una persona, o sea, España no va a ser un país que no contribuya o que tenga subvenciones por el Brexit. No, vamos a tener que pagar 2.000 millones de euros, ¿vale? Entre el año 21 y el año 27. Tú sí, imagínate lo que supone eso para un país que ha cerrado un- negocios, una carga más. claro, y esto recae sobre las personas como yo, ¿vale? Entonces, Sí. al final, si yo gano 1.000, tengo que pagar 700 para vivir, Oh, Dios 700 en mío. impuestos, y los otros 300 me tengo que buscar la vida a ver cómo lo hago. Paga alquiler, paga luz, paga tal, o sea, todo ha subido en vez de bajar, el IVA va a subir a un 23% en vez de bajarlo como han hecho en Europa. El Los IVA. autónomos no tienen dinero ni se les da desde el gobierno, como han hecho en otros países de Europa. Es un suma y sigue, o sea, es Tú me arruinar estás el hablando de país. un país casi en quiebra. Claro, Es claro. decir, que cuando aquella crisis en España, la famosa crisis, que esa no era la real crisis, que En la el crisis 16 realmente creo que fue, 16-18 la crisis esa, no tiene nada que ver. Esto es, no tiene que mira, ver, en que ahora aquella realmente crisis, comienza la crisis. claro, en aquella crisis, ¿vale? En aquella crisis hubo, que fue una burrada, más de 5 millones de parados. Ahora llevamos más de 8. Y encima, para colmo, y a ver, no lo quiero decir de mala fe, pero es así, yo lo veo como española que pago impuestos, encima abren nuestras puertas para que vengan de fuera, en este caso sobre todo de África, a invadirnos, porque esto es una invasión. Y es gente que lo único que viene es a poner la mano, porque hay una ley que dice que pueden coger dinero de los españolitos para ellos vivir de Bueno, gratis, sin hacer nada, sin trabajar ni pegar un palo al agua. ese Mientras yo es sí un pago. tema, el tema migración y del punto de vista de afectar a España, ese tema lo Eso vamos a afecta dejar muchísimo. A para ver, una próxima ocasión. claro, Vamos a eso sí, hablar eso es de un ese, tema largo de sí. hablar, ¿eh? No te creas. Porque tú le has Sí, llamado porque migración, ¿vale? Porque se supone que es la palabra políticamente correcta, pero yo te voy a decir sí, una cosa, es inmigración ilegal. inmigración, Inmigración inmigración, ilegal. Y es lo que sí. pensamos la mayoría de los españoles. No lo Y el decimos. negocio, y el negocio que Claro, hay no, no, detrás es que eso es de, un negocio de miles de millones de euros o de dólares, sí, como lo quieras ver, pero siguen siendo miles de millones. sí. Miles. Y es Porque dice ilegal. que una vez escuché una frase de que el Parlamento Europeo se reúne más veces al año para hablar de los temas migratorios de los países
de los países como de países de africanos que vienen, Sí, sobre gente que todo de vienen África. llegando que se reúnen más tiempo para tratar estos temas que a resolver, hablar Los de temas problemas sociales y reales económicos de de lo que es Europa. la Unión Europea, efectivamente, es así, Sí, hay una pérdida de tiempo. gestionan más dinero para la ONG que patrocinan estas personas que vienen de allí, de estos países de Pero, África. pero de verdad, Lisandro, es un despropósito, porque hay imágenes grabadas reales con drones de cómo barcos llevan los cayucos agarrados a los costados, ¿vale? Los inmigrantes van dentro del barco cómodamente, bien vestidos, con sus iPhone, con su agua, con su comida, y cuando llegan a una zona de la costa que ya por corrientes le puede llegar a España o a Canarias, los sueltan en las pateras sin motor para que la corriente les lleve, ¿vale? Sí, Un barco, que fue el que llevaba el dron, que se grabó esa imagen, les quiso dar agua, les llevaron, bueno, les dieron botellas de agua mineral y las tiraron al mar, pero ellos llevaban sus iPhone, ¿vale? Teléfonos de más de 1.000 euros. Yo no me puedo permitir un teléfono de 1.000 euros. No me lo puedo permitir. ¿Vale? Ni sí siquiera un ordenador de 1.000 euros, ni de 500. que esta gente llegan allí haciéndose, Claro, como que en África están muriendo de es lo hambre. último, como que es lo último. Mentira, mentira. Es decir, yo he visto imágenes de África, ¿vale? En las que tienen unas ciudades, la ciudad política y la ciudad económica, tienen unos rascacielos que, vamos, mejor que en Madrid y mejor que en Barcelona. Tienen grandes universidades, grandes colegios, grandes institutos, carreteras, de todo. Que sí que es verdad que hay países en África que lo están pasando mal y que pasan hambre y que tal. Sí, Sí, pero vamos a porque ver, en España mucha también. gente, seguro mucha gente verá este video y dicen, oye, están hablando en contra de la migración, en contra de los migrantes. No es eso, A estamos ver, no, hablando no, del mira, a ver, negocio que está detrás de... y tú lo sabes y lo voy a decir. Si yo he estado casada con un camerunés y él me lo ha contado a mí, él mismo se avergonzaba de la Sí, gente que venía de África por cómo venían, porque él vino y vino a trabajar. Yo tengo un amigo senegalés aquí en Madrid y es bombero en la Comunidad de Madrid, bombero forestal, y lleva un montón de años. Ahora mismo tiene personas a su cargo, personas españolas a su cargo. sí, Y él es senegalés. Tengo otro amigo que es pocero y que ha sido, bueno, transporta Amazon, ha trabajado en Uber. Es decir, la gente que viene a trabajar tiene su sitio aquí y es bien recibida. El que viene a vivir del cuento, que se quede en su casa. Y te lo digo así, y mira, y a lo mejor me voy a convertir en la enemiga mundial, pero es que me da igual porque es la realidad. Es decir, porque todos sí. esos que ahora dirán, ¡hala, fíjate lo que ha dicho la rubia esa! Pero cuando le afecte directamente a él, en su casa, en su país y en su barrio, ya veremos. Ya veremos lo que Sí, dicen. Y eso es lo que está pasando. Aquí hay un índice de pobreza brutal en España, parece mentira. Niños en exclusión social, ancianos en exclusión social, ¿vale? Que se les echa de las casas porque no pueden pagar, pero se les regala casas de último modelo, ¿vale? Totalmente amuebladas al que viene de fuera. Pobrecito el que viene de fuera. No, perdona. Tú vete a Estados Unidos, ya verás cómo te dicen, no, primero para el americano. En Rusia, primero para el ruso. Lo que sí, sobre, para el de fuera. sí, eso refiere Es así. su ¿Qué lema de pasa? ¿Que en España campaña de somos Donald imbéciles Trump o que dice qué? America First. Claro, pero es que Sí, así tiene que ser, es decir, primero el de casa, que este país lo construyeron mis abuelos, mis bisabuelos y mis tatarabuelos, mis antepasados y los antepasados de muchos españoles. Con esto no quiero decir que si una familia que viene de África y lleva viviendo aquí décadas, vamos a suponer 2 décadas, y sus hijos han nacido aquí o en País Vasco, yo he conocido una chica vasca y era negra, era de color, no pasa nada, pues es vasca, pero está trabajando y está asumiendo los roles que tenemos todos en este país. Ya te digo, vete a Estados Unidos, vete a Canadá, vete a Rusia. De la batá en el culo que te meten, te dicen, anda, tira para allá. Aquí no. Aquí es mejor el de fuera que el de dentro. Pero ahí está que el la que trampa, la llega. otra cara de la moneda, que este gobierno tanto que dice, no, es que hay que ser solidario y tal. Mira, la palabra solidaridad, humanidad, todo eso ha perdido su efectividad. Ya no es lo que era realmente. No lo es, ¿vale? Ya no somos solidarios.
Ahora ya Sí, hay que ser políticamente correcto. Pues yo, pues mira, no lo estoy siendo, ¿qué quieres que te diga? Yo estoy siendo realista. Yo estoy diciendo lo que sí, mucha gente piensa y no dice por miedo, pero es que me da igual. Es que es la realidad, es que yo miro por el futuro de mi gente. Y en el futuro de mi gente tengo amigos de Venezuela, tengo amigos de África, tengo amigos de Yugoslavia, de países del sur o del este de Europa que lo están pasando mal, que hay guerras, que no pasa nada. sí, es Son igual. gente de eh, mi entorno y yo lucho por ellos y miro por ellos, porque están trabajando diariamente y se dejan la sangre trabajando para que luego lleguen otros y de sus 1.000 euros se lleven 700 para el vago. No, sí, vagos no. es igual aquí en República Dominicana. En República Dominicana aquí tenemos personas de nuestro vecino país, de Haití. Hay mucha gente que viene de esa, que trabaja fuerte. Tenemos personas, ahora tenemos una gran corriente de venezolanos, Claro, y pero es aquí gente República que quiere, Dominicana ha tenido una claro, que historia es con gente lo que quiere que es, vivir y trabajar. sí, Es que hay una diferencia, de verdad, que es que hay una diferencia muy grande. El que quiere venir a trabajar y claro, a vivir en España y ser parte de España, que nosotros, mira, los españoles digan lo que digan, somos gente que abrimos los brazos. Mucho. Quizás por eso nos está pasando lo que nos está pasando, porque somos demasiado cariñosos, porque miramos por el que viene, fíjate cómo trabaja, qué luchador, o esta mujer, el marido la ha dejado y mira con 3 hijos y tira para adelante, y es una marroquí. Y la tía venga y dale y trabaja y duro y saca a su familia adelante. Eso es de ser entonces orgulloso, nosotros ¿entiendes? países vecinos de ustedes, países europeos, que Mm. son más cerrados con este tema de la migración ilegal Sí, y esto, sí, hasta la incluso migración legal ahora tiene mismo no le más puedo decir restricciones. exactamente qué países, pero hay países de Europa que han cerrado ya sus fronteras, no admiten ni un extranjero más, ni No, uno. sí. Y en España siguen llegando. Claro, el efecto llamada. Pero a ver, es lo que te decía de la otra cara de la moneda. La otra cara de la moneda del efecto llamada es que se les paga a esta gente, se les dan casas y los quieren hacer ya españoles sin pasar por ningún requisito, ¿vale? ¿Por qué? Porque es el voto de la izquierda. Es el Pero voto de claro, la también que viene eso tiene gente de esa que no también es tonta. Claro, que claro, para tú que estás tengan diciendo que derecho a voto también y les voten a ellos. tiene un objetivo político. Claro, claro, por supuesto. Y cuando no les sirvan, Sí. los tirarán a la basura. Que es que se las ven muy felices, pero no es así. Es más, Porque hay cantidad de vídeos rulando aquí en España, en Madrid, a mí me llegan muchos, de gente africana que les dicen al gobierno, vosotros os habéis pensado que somos idiotas y no lo somos. oh, Es que hay de todo, ¿entiendes? Hay de todo, como en todos sitios. Pero lo que yo no entiendo es cómo es posible que al final, mira, nos decían que éramos Quijotes, lo somos. O sea, ¿le crees al de fuera antes que al de dentro? No. Pero claro, le- todo esto todavía tiene un trasfondo más peligroso. Maduro está detrás, son chavistas. ¿Qué sí, queremos? No dan más de sí, más que para hacer el daño y mal. bueno, Para hacer daño y mal. Entonces se nos cierran bueno, todas las puertas del mundo por culpa de la gente que nos está gobernando. Ese es el problema. a ver, entonces para último y para concluir, Sí. entonces, ¿qué dice el gobierno? ¿Cuáles son en qué está? ¿España está desarrollando alguna vacuna o qué a nivel médico o cómo está? Bueno, a ¿O ver, cómo? no sé cómo está el tema de los científicos porque aquí no cuentan con los científicos de verdad, ¿vale? Se supone que tienen un comité de científicos que no se reúne nunca, que no se sabe quiénes son porque en realidad no existen, y entre ella y el doctor Simón, pues comen y se guisan el pescado. Fíjate, Sí, para que te hagas una idea, el doctor Simón este dio unas cifras, además lo dio en televisión, ¿eh? Es que manda narices, y sí. dice, vamos a cerrar las comunidades o los lugares que tengan 280.000 contagios por cada 100.000 habitantes. Y te quedas así y dices, venga, que te van a mirar el contagio que tienes por delante, por detrás y el de los pies, porque no cuadra. Si son 100.000 habitantes, ¿cómo en 100.000 habitantes puedes tener 280.000 contagios? Alucinante. O No sea, cae, ni eso lo hacen bien. no cae la cifra. Claro, ¿cómo va a caer? Si hay 100.000 habitantes, no puede haber Y tiene 280.000 200. contagios en esos 100.000 habitantes. Es matemáticamente imposible. Es decir, para que veas a qué grado, a qué nivel llegan las mentiras.
¿A qué nivel? A lo mejor cuentan los 2 pies y una cabeza. Y No así van las sé, yo creo que es cifras. que nos contagiamos la nariz por un lado, la nuca por el otro, una oreja, luego la otra. Sí, Claro, y entonces algo ya sí, alucinante. claro. Al final somos, en vez de 100.000, somos 400.000 con todos los trozos que nos hacen. Y entonces, bueno, pues 280.000 partes, no personas, partes, se contagian. Las otras no. Bueno. O sea, es de chiste realmente. Bueno, y entonces anunciando para que en un próximo video, para las Muy personas bien. que estén viendo este video, Mm. ahora mismo en nuestro canal, Noticias Mundo América, que se suscriban a nuestro canal, le den like a la campanita, le den like y activen la campanita de notificaciones para que le lleguen más videos como este, y anunciándole que tendremos nuevamente nuestra amiga Amalul Núñez López desde España aportándonos, haciendo ese análisis y poniéndolo un poco de luz sobre las cosas que están sucediendo allí en España y en Europa, sobre el tema de la migración ilegal y el tema político del gobierno, la política económica del gobierno y entre otros temas. Y el tema muy importante, que es el tema de la censura Mm. allí en España, la Mm. censura de los Nos medios. censurarán, que lo sepas, sobre todo Sí. a mí. A mí lo El mismo, por mañana me qué, encuentro a la policía en la puerta que vienen a el por buscarme a qué, tomar café bueno, conmigo. después de este video creo que te van a buscar allí. Seguro, además, Sí. seguro. Pero Pero bueno, es me da igual. Es un que me da tema lo también que mismo, tenemos ¿sabes lo que te quiero decir? que Porque ya estoy en un punto, como mucha gente, que ya estamos hartos. sí, un tema Hartos. muy importante que vamos a tocar, vamos a poner en la agenda el tema de la tarjeta SIM, la famosa tarjeta SIM, ya sabes, allí en España y el lío que hay con una tarjeta SIM que se perdió. Ya muchos saben de Ah, qué se trata. el caso, sí, sí. Sí, Tiene tela eso. sí, Eso tiene tela. bueno, Buscaré información para que la tengáis. sí, bueno. Bueno, pues nada amigos, gracias por estar con nosotros y gracias a nuestra querida y bella Malul de Madrid, España. Gracias por aportar esa valiosa información. Cosa de verdad que muchos españoles no saben y muchos se creen el cuento de lo que ven a diario en la televisión. Cosas a media y bueno, este es el, ¿cómo se dice, Malu? Este es el, este es el Esto vivir. es un punto final y continuación. Habrá segunda parte, es como todo. Ahora, ahora segunda Es parte como como todo todo. así Habrá mismo. más cosas. Un punto final y continuación. Eso ¿Eh? es. Bueno, te Continuaremos con otro capítulo. Esto agradezco. es una parte de la Sí, historia. Esto es como la historia sí. interminable por capítulos. Queda pendiente entonces el tema de la migración, el Muy tema bien. político, económico en España y la censura de los medios. ¿Mm? Cuando quieras, ya sabes, te pones en Pues contacto vale, te agradezco y charlamos. sí, te quede en línea ahí y te saludo. Muy bien. Sí, bien. Hasta